Lord, we ask the Spirit to teach us this afternoon. Señor, pedimos que tu Espíritu nos enseñes esta tarde And show us how prayer really works. y nos muestre cómo trabaja la oración. We ask this in the mighty name of Jesus. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. I want you to take your Bible and turn to 1 Timothy chapter 2. Quiero que tomen sus Biblias y busques en 1 Timoteo capítulo 2. And let me encourage you to follow in your Bible. Quiero alentarles para que sigan en sus Biblias. And then I always encourage you to take notes on paper. También quiero que tomen notas en algún papel. You'll just learn more when you write down notes. Se aprende más cuando se hacen notas. This morning we began to talk about the priority of prayer. Esta mañana comenzamos a hablar sobre la prioridad de la oración. And I was very honest with you this Y morning. yo fui sincero con ustedes esta And mañana. I said that a number of years ago in my own life, Yo les dije que hace unos años en mi propia vida, prayer was really a boring subject. la oración era algo aburrido para mí. If somebody said, "Oh, I'm going to talk about prayer," Y alguien decía, yo voy a hablar de oración. I would have not said it out loud. Y yo no lo hubiera dicho en voz alta. But I would have said, well, inside myself, I'm not excited about that. Pero dentro de mí hubiera dicho, eso no me emociona. But I've begun to see that prayer is a mighty force that we've been given. Pero he comenzado a ver que la oración es una fuerza poderosa que nos ha sido dada. In fact, I've seen that God can't do anything unless we pray. La realidad es que he visto que Dios no hace nada a menos que oremos. Now let's look in chapter 2, verse 1. Ahora veamos en el capítulo 2, versículo 1. I'll read it first in English, Primero en inglés and then you listen in y Spanish. después escuchen en español. The Apostle Paul says, I exhort that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. El apóstol Pablo dice, ante todo, a que se hagan, os exhorto, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Now, he said the first thing that we must do is pray. Él dice, lo primero que tenemos que hacer es orar. Now, we talked about why we're supposed to do that first of all. Ahora se nos enseña la primera cosa que por qué debemos de hacerlo esto. This morning we said that God can't really do anything unless somebody's praying. Esta mañana dijimos que Dios realmente no puede hacer nada a menos que alguien esté orando. I know that that's a revolutionary thought. Yo sé que ese es un pensamiento revolucionario, Because most people think God does whatever He wants to porque do. muchas personas creen que Dios hace lo que Él quiere. But the truth is that God can only work in response to our prayers. Pero la verdad es que Dios solo puede trabajar en respuesta a nuestras oraciones. Do you remember when we talked earlier this week about the ownership papers to the earth? Recuerde que esta mañana hablamos de los papeles de ser dueño de esta tierra. When God created the earth, He gave the ownership papers to the man and to the woman. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él dio al hombre y a la mujer los papeles, el título de propiedad a And He ellos. told them to have dominion in the earth. Y Él les dijo a ellos que tuvieran dominio sobre la tierra. And when He did that, He limited Himself to working through the man and through the woman. Y cuando Él hizo eso, Él se limitó a sí mismo, a este hombre y a aquella pequeña mujer. That's why redemption had to come by a man. Por eso es que la redención tuvo que venir por un hombre. That's why Jesus didn't come as some other animal. Por eso es que Jesús no vino como cualquier otro animal. Jesus came as a human being. Vino como un ser humano. Because God has to work through people. Porque Dios tiene que operar a través de Now the personas. same thing is true today in prayer. La misma cosa es cierta ahora en la oración. God literally can't do anything unless somebody prays. Literalmente Dios no puede hacer nada a menos que alguien ore. He can't just march into the earth and do whatever He wants to Él no do. puede venir y marchar en la tierra y hacer lo que Él quiera. Because He set up the rules and the regulations. Porque Él es el mismo que ha puesto las reglas y las regulaciones. And that is that through men are to have dominion. Y es que a través de los hombres el hombre debe de tener dominio. Now that's why the Apostle Paul says, first of all, you need to pray. Por eso el apóstol Pablo dice, ante todos exhorto a que hagan oraciones. The verse 2 says you need to be praying for kings and all that are in authority. Y en el versículo 2 dice que oren por reyes y los que están en autoridad. That's what gives God access to that king. Eso es lo que hace que Dios tenga acceso a ese rey. That's what gives God access to that person you're praying for. Eso es lo que hace que Dios tenga acceso a esa persona por quien ora usted. Now, I want to look at one other verse on the potential of prayer. Ahora voy a ver otro versículo sobre el potencial de la oración. Go with me to James chapter 5. Vamos a Santiago capítulo 5. James chapter 5 tells us about the great potential of prayer. El capítulo 5 de Santiago nos dice del gran potencial de la oración. James chapter 5. Santiago capítulo 5. And let's look at verse 16. Y veamos el versículo 16.
I'll read it in English and then you listen in Spanish. Leo en inglés y ustedes escuchan en español. Verse 16 says, confess your faults one to another. El versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros And pray for one another that you may be healed. y orad unos por otros para que seáis sanados. Now I want you to mark the last part of verse 16. Yo quiero que ustedes marquen la última parte del versículo 16. Mark it in your Bible. Márquenlas en su Biblia. It says, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. When you pray effectually and fervently, it does many things. Cuando usted ora eficazmente y fervientemente, hace muchas cosas. I like what one version known as the Amplified Version of the Bible says. Me gusta lo que dice una versión, la que se llama la amplificada, como dice. It says the effectual fervent prayer makes tremendous power available. Dice, la oración eficaz, dice, hace que el poder tremendo esté a disposición nuestra. You see, prayer is not just a psychological release. La oración no es una liberación psicológica. I've had people say this to me. Hay muchas personas que me lo han dicho a mí. Well, if it makes you feel better, go ahead and pray. Dice, si te hace sentir mejor, entonces ora. Well, you know, when all else fails, pray. Cuando ninguna otra cosa te dé resultado, ora. Sometimes in the movies you'll see certain things. Algunas veces en las películas se ven ciertas One cosas. time I was watching a movie on television. Una vez estaba viendo una película en la And televisión it showed this airplane crashing. y vi este avión que estaba teniendo una caída And it showed this real emotional person in the airplane. y vi a esta persona emotiva en el avión And they were crossing their heart with a cross. y estaba haciendo la señal de la cruz. And they said, oh, God, help us. Y yo decía, Dios, ayúdanos. And you know, the world makes fun of prayer. Porque hay muchas personas que hacen burla de la The oración. world makes it look funny. El mundo lo hace ver como una cosa risible. But verse 16 says there's tremendous power available. Pero el versículo 16 dice que hay tremendo poder disponible. It says prayer can do great things. Dice que la oración puede mucho. Amen. Amén. So not only is prayer to be number one, No solamente la oración debe ser número uno, even before you study the Bible. sino antes que haga estudio de la The Biblia. Apostle Paul says, first of all, pray. El apóstol Pablo dice, ante todo orad, Because God can't do anything unless we pray. porque Dios no puede hacer nada realmente a menos que oremos. But this verse in James Pero este versículo en Santiago tells me the tremendous potential of prayer. me dice que hay una gran potencial en la oración. How many of you want to have the power of God? ¿Cuántos de ustedes quieren el poder de Dios? Well, then you got to pray. Entonces tienen que orar. Now, I want to talk more about how prayer really works. Ahora quiero hablar más de cómo funciona la oración. Because when you understand how prayer really works, you'll want to pray. Porque cuando usted entienda cómo funciona la oración, usted va a querer orar. Let's turn in our Bibles to Matthew chapter 16. Veamos en Mateo capítulo 16. Everybody look there in your Bible. Todo el mundo busque Mateo 16. Matthew chapter 16. Mateo capítulo 16, And let's begin with verse 17 and 18. comenzando con el versículo 17 y 18. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Now verses 17 and 18 are very important. Ahora el versículo 17 y 18 son muy importantes. Jesus is telling us what the church should be built on. Jesús nos está diciendo cuál debe ser el fundamento de la iglesia. Some churches say, well, the church is built on Peter. Algunas iglesias dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. I'm glad it's not built on Peter because he's dead. Yo estoy contento porque no está edificada sobre Pedro porque él está muerto. Somebody says, well, the church is to be built on Jesus. Algunos dicen que la iglesia debe estar edificada sobre Jesús. That's true, but I want to point something else out to you. Eso es cierto, pero quiero señalar algo también. Verse
16, Peter had said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." El versículo 16, Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And then in verse 17, Jesus said, "Flesh and blood didn't reveal it to you, but my Father which is in heaven." Y en el 18 dice, carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Now listen to me very closely. Ahora, escúchenme detenidamente. Jesus is telling us Jesús nos está diciendo that the church is built on the revelation of Jesus. que la iglesia está edificada sobre la revelación de Jesús. It's not just head knowledge about Jesus. No es solo el conocimiento mental de Jesús, It's revelation knowledge about Jesus. es el conocimiento por revelación de Jesús. But it's not just revelation of Jesus. Pero no es la revelación de Jesús, It's progressive revelation. es una revelación progresiva. You see, when you get saved as a Christian, Cuando usted se es salvo como cristiano, that's your first revelation of Jesus. esa es la primera revelación que usted tiene de Jesús. That's what you're building your life on. Ahí es donde comienza a edificar su vida. But it's not to stop there. Pero no hay que parar ahí. Every day we're to have a revelation of Jesus. Todos los días debemos de tener una revelación de Jesús. And if the church is going to be strong, Y si la iglesia ha de ser we fuerte, have to build on progressive revelation. tenemos que edificar sobre una revelación progresiva. Every day having a revelation of Jesus. Todos los días tener una revelación de Jesús. Amen. Amén. You see, it's like when I married my wife. Es como cuando me casé con mi esposa And we walked down the aisle, y nos dirigimos en el pasillo and I married my wife. y me casé con mi esposa. Now, wouldn't it have been bad No hubiera sido malo if that's all I had known my wife? si eso es todo el conocimiento que tuviera de mi esposa. And 10 years later, Y 10 años después I said, we don't need to talk decimos no necesitamos hablar because we knew each other on the first day. porque nos conocimos el primer día. Our marriage would not be very strong. Nuestro matrimonio no sería muy fuerte. That's what a lot of Christians have done with Jesus. Pero eso es mucho lo que muchos cristianos han hecho con Jesús. They accepted Jesus the first Han day, aceptado a Jesús el primer día, but they did not have a progressive revelation. pero no tuvieron una revelación progresiva. They didn't keep getting to know Jesus. No continuaron conociendo a So Jesús. Jesus is saying the church is to be built on a progressive revelation of Him. Y lo que Jesús está diciendo es que la iglesia debe estar edificada sobre una relación progresiva de Él. That is only the foundation. Ese es solamente el fundamento. Let's look at the next few verses. Ahora veamos los siguientes versículos. He says in verse 19, Y dice en el versículo 19, "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Now in verse 19, I want you to mark two words, Yo quiero que marquen dos palabras en el versículo 19, because here we're going to start talking about prayer. porque aquí vamos a estar hablando de la oración. Mark the word earth, La primera es la palabra tierra, and mark the word heaven. y la segunda la palabra cielos, márquenlas. Both of those words are mentioned twice. Ambas palabras son mencionadas dos veces. He says, whatever you bind on earth. Dice, lo que atares en la tierra, So mark earth. marque tierra, And he says, shall be bound in heaven. será atada en los cielos, So mark heaven. marque cielos. And he says, whatsoever thou shalt loose on earth. Y lo que desatares en la tierra, So mark earth. marque tierra otra vez, Shall be loosed in heaven. será desatado en los cielos, So mark heaven. marque cielos otra vez. Now this is very important. Ahora esto es muy importante. What comes first? ¿Qué es lo que viene primero? Earth or heaven? ¿El cielo o la tierra? The first thing is earth. La primera es la tierra. In other words, God does not initiate anything in heaven. En otras palabras, Dios no está iniciando nada en los cielos. Everything begins first on the earth. Todo comienza primero en la tierra. You see, when we pray on earth, Cuando nosotros oramos en la tierra, then God can begin to move in heaven. entonces Dios comienza a moverse en los cielos. When we bind things on the earth, Cuando atamos cosas en la tierra, then God is given permission to bind things in heaven. entonces Dios está dando permiso para que todo en los cielos se ate. Now, most Christians think backwards. Muchos cristianos piensan al revés. I've heard people say this. Yo he oído a personas que dicen Well, it esto. really doesn't matter if I pray. Realmente no importa si yo oro. Whatever God wants to do, He'll do. Lo que Dios quiera hacer, eso lo
lo que hará. But Jesus said that's not the truth. Pero Dios dice que esa no es la verdad. Jesus said it first starts on the earth. Dice que primero comienza en la tierra And then things can happen in heaven. para que las cosas comiencen a suceder en los cielos. Now that's a powerful thought. Ese es un pensamiento poderoso. That shows us why we need to pray. Eso nos demuestra la razón por la que debemos orar. Because if we don't pray on the earth, Porque si no oramos en la tierra, then God can't go to work in the heavens. entonces Dios no puede comenzar a trabajar en los cielos. This is the key of the kingdom. Estas son las llaves del reino. With prayer we can unlock things. Con la oración podemos abrir With cosas. prayer we can open the doors. Con la oración podemos abrir las But if we don't puertas. pray, nothing's going to happen. Pero si no oramos, nada va a pasar. Now I want to show you something. Ahora quiero mostrarle algo. Jesus said you need to have revelation knowledge. Jesús dijo que necesitamos tener conocimiento por revelación. But then he immediately said you need to be praying. Pero también inmediatamente dice que necesitamos estar orando. Let me show you what I'm talking about. Quiero mostrarle lo que quiero decir. God has revealed to me what my plan in life is. Dios me ha revelado a mí cuál es mi plan para mi vida. My mission in life is to start Bible schools in other countries. Mi misión en la tierra es comenzar escuelas bíblicas en otros países. That's God's revelation to me. Esa es la revelación de Dios para mí. That's God's will for me. Esa es la voluntad de Dios para mí. But that doesn't mean it'll happen. Pero eso no quiere decir que eso va a suceder. The first thing is to get the revelation of La it. primera es recibir la revelación. Just like a lady gets pregnant, Igual que una señora es embarazada, the first thing is you carry the child within you. la primera cosa es que ella lleva al niño adentro. But then you've got to give birth to it. Pero luego ella tiene que dar alumbramiento. And the way to give birth is to spend time in prayer. Y para dar alumbramiento a la revelación es gastar tiempo en oración. A lot of Christians think wrongly. Muchos cristianos piensan equivocadamente. They think just because I know God's will, I guess it's going to happen. Creen que porque conocen la voluntad de Dios va a suceder así. But Jesus said that once you get the revelation knowledge, you need to be binding and loosing. Pero una vez que recibamos el conocimiento por revelación, tenemos que estar atando y desatando. Just like a lady has contractions within her stomach to bring a baby out. Igual que una señora tiene contracciones en su estómago para dar alumbramiento. Your prayers will be what pushes your vision into reality. Sus oraciones es lo que empujará su visión para que sea una realidad. And Jesus says it begins on the earth. Y Jesús dice que comienza en la tierra. Now I want you to repeat this out loud Ahora after yo me. quiero que ustedes repitan esto en voz alta después de que yo lo diga. I must pray on the earth Yo tengo que orar en la tierra, digan, before God can move in heaven. antes que Dios se mueva en los cielos. I must bind things on the earth Yo tengo que atar cosas en la tierra before things can be bound in the heavens. para que en los cielos se aten. Even though I have revelation knowledge, Aun cuando tenga conocimiento de revelación, I must birth it by prayer. tengo que darle alumbramiento con la oración. Now I tell you, this is a great secret to your success. Ahora este es un gran secreto para su éxito. Because if you don't understand what I'm talking about, Porque si usted no entiende de lo que estoy hablando, you probably won't spend a lot of time praying. probablemente usted no va a pasar mucho tiempo That's the orando. way it was in my life in the past. Así fue en mi vida en el pasado. Because I thought erroneously. Porque yo pensé equivocadamente. I thought, well, you know, if it's God's will, I guess it'll just happen. Yo pensaba así es la voluntad de Dios, así sucederá. And sometimes God would reveal things to my mind. Y Dios revelaba cosas a mi mente. I'd say, oh, great, it's going to happen. Y yo decía, Dios, va a suceder. But I've since learned that when God reveals something to me, Pero desde entonces he aprendido que cuando Dios revela algo para mí, then I need to start praying for it. que yo necesito estar orando por eso. I need to start pushing it out into reality by the Spirit. Yo necesito empujar eso hacia la realidad por el Espíritu Santo. Now, let's go over to Matthew chapter 18, Ahora veamos en Mateo capítulo 18 and let's look at the same principle. y veamos el mismo principio. Matthew 18, and we'll begin with verse 18. Y vamos a leer en el versículo 18 de Mateo 18. Jesus says, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Now, Jesus is telling us the exact same thing.
Jesús nos está diciendo exactamente lo mismo. You know, when Jesus repeats himself, that means it's very important. Cuando Jesús se repite a sí mismo, eso significa que es muy importante. And he mentioned the same thing in chapter 16. Y él mencionó lo mismo en el capítulo 16. And now he's telling us the same thing in chapter 18. Y ahora en el capítulo 18 nos dice otra vez lo mismo. Notice the word earth again. Note la palabra tierra de nuevo. Underline the word earth in verse 18. Subraye la palabra tierra en el versículo 18. And underline the word heaven in verse 18. Y subraye la palabra cielo en el 18. Let me ask you the question again. Y voy a preguntarle otra vez, Which comes first? ¿cuál viene de primero? Earth. La tierra. It all begins on the earth. Siempre comienza en la tierra. Before things can begin to happen in the heavens. Antes que las cosas comiencen a suceder en los cielos. Well, I've had people get mad at me about this. Muchas personas se enojan conmigo por esto. They say, you're just making God a little bitty God. Dice, usted está haciendo a Dios un diosito pequeño. You're saying that God can't do anything unless you let it happen. Usted dice que Dios no puede hacer nada menos que usted lo permita. And you know what I say to them? ¿Y sabe lo que le digo a ellos? I say, I didn't make the rules and the regulations. Dice, yo no hice las reglas y los reglamentos. Jesus is the one that said earth comes first. Jesús es el que dijo que la tierra viene primero. God's the one that gave man and woman dominion. Dios es el que le dio al hombre al dominio sobre la tierra. That's God's plan. Ese es el plan de Dios. And we have to submit ourselves to God's Y plan. tenemos que sujetarnos al plan de Dios. Now Jesus repeats the same thing in verse 19. Y Jesús repite lo mismo en el versículo Everybody 19. look in verse 19. Todos veamos el versículo 19. Again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Notice in verse 19, Jesus said, again I say to you. Note que el versículo 19 dice, otra vez os digo. He's repeating himself Él se está repitiendo. because he knows that this is backwards to what we would normally think. Porque Él sabe que esto está al revés de lo que normalmente nosotros pensamos. Notice the word earth again. Note otra vez la palabra tierra And notice the word heaven y again. la palabra cielo. Jesus said, if two of you shall agree on earth, Jesús dice, si dos de vosotros os pusieres de acuerdo en la tierra, then it shall be done in heaven. entonces será hecho en los cielos. One day I was driving down the road in my car, Un día yo estaba caminando and I was trying to understand about prayer y estaba tratando de entender sobre la oración. because I didn't understand everything we're talking about today. Porque yo no entendía entonces lo que estamos hablando I ahora. didn't understand why we even needed to pray. Porque no entendía ni siquiera por qué había que orar. And I just asked the Lord questions sometimes. Y yo le pregunto a veces al Señor, hago And preguntas. so in prayer I said, Father, why do I need to pray anyway? Y en oración yo le decía, Señor, Padre, ¿por qué es que tengo que orar? I said, I believe that you know everything. Yo creo que tú conoces todo. You have all power. Tú tienes todo poder. And so why do I need to pray anything? Y entonces, ¿por qué tengo que orar? Why can't we just make a shortcut? ¿Por qué es que no podemos tomar un atajo? And you just go ahead and do it. Y tú lo haces. And I don't have to pray. Y yo no tengo que orar. And you know what he told me to do? ¿Y sabe lo que él me dijo que hiciera? He said, start praying in tongues. Dice, comienza a orar en lenguas. So I began to pray out loud in tongues. Entonces comencé a orar en lenguas. I just began to pray in the Spirit. Comencé a orar en el Espíritu. And then the Lord gave me the Y interpretation. entonces el Señor me dio la interpretación. The interpretation came out of my own mouth. Y la interpretación salió de mi propia boca. And you know what the Lord said to ¿Y me? sabe qué fue lo que me dijo el Señor? He said, you must pray in order to give me permission. Dice, tú debes de orar para darme a mí permiso. That took me back. Eso me hizo retroceder. It seemed so different than what I'd been taught. Porque era tan diferente a lo que se me había enseñado. He said, unless you pray, I don't have permission to move in your life. Dice, a menos que tú ores, yo no tengo permiso de moverme en tu vida. He said, the only way that I can move in your life La única manera en que puedo moverme en tu is vida when you pray es cuando tú oras or when somebody is praying for you. o cuando alguien está orando por ti. Well, that was a revelation to me. Ahora esa fue una revelación para mí. But you know, it makes sense. Pero hace sentido. Because I didn't get saved until I asked God to do it. Porque yo no fui salvo hasta que le pedí a Dios que lo hiciera. God didn't wrestle me down on the ground Dios no me luchó y me botó a la tierra and twist my arm behind my back y volteó mi brazo detrás de mi espalda and make me accept y Him. me hizo aceptarlo a él. I had to give Him the permission Yo tuve que darle a él el permiso and invite Him into my life. e invitarlo
diablo que entrara a mi vida. Well, that's true for every other thing we'll face. Pero eso es también cierto para todas las otras cosas que enfrentamos. Write this in your notes. Escriba esto en sus notas. Prayer gives God permission. La oración le da permiso a Dios. Write that in your notes. Escríbalo en sus notas. Prayer gives God permission to move in human affairs. La oración da permiso a Dios a moverse en las acciones humanas. Prayer gives God permission to move in human affairs. La oración da permiso a que Dios se mueva en los asuntos humanos. While you're writing that down, I want to share a story with you from a book. Mientras ustedes están escribiendo, yo voy a compartir una historia de un libro. This book is written by Gordon Lindsay, Este libro fue escrito por Gordon Lindsay and it's entitled Prayer That Moves Mountains. y se titula La oración que mueve montañas. And I'm reading from page 61. Y estoy leyendo de la página 61. Now this is in English, so I'm just going to have to tell you the story. Esto está en inglés, solo le voy a hacer la historia. But it concerns a young Christian mother. Pero tiene que ver con una madre cristiana, una joven. And Gordon Lindsay is telling us the power of prayer. Y Gordon Lindsay está diciendo el poder de la oración. And this is a story about a young Christian mother. Y esta es la historia de esta joven madre cristiana. She had some little children that were in school one day. Ella tenía hijos pequeños que estaban en la escuela un día. And they were going to get out of school about 3 o'clock in the afternoon. Y a las 3 de la tarde iban a salir de la escuela. And about 3 o'clock in the afternoon, God impressed her to start praying. Y a las 3 de la tarde Dios le impresionó que comenzara a orar. She says that fear gripped my heart. Dice que el miedo, el temor entró en mi corazón. I knew that something tragic was about to happen. Yo sabía que algo trágico iba a suceder. And I felt that God was warning me to begin to Y pray. yo sentí que Dios me estaba advirtiendo que comenzara a orar. She says, so I prayed and I prayed and I prayed for my Y children. yo comencé a orar y a orar y a orar por mis hijos. And all of a sudden, she said, I felt a release within my heart. Y de pronto sentí una liberación en mi corazón. Well, about half an hour later, Como media hora después, all the children came home from school. todos los hijos entraron de la escuela. And one of the little neighbor children Y uno de los vecinos, arrived at her house first. niños vecinos, entró primero. And they called her by name. Y la llamaron a ella por nombre. And they said, your little boy was almost struck by an automobile. Dice, su niñito pequeño, dice, casi es atropellado por un automóvil. And her little boy came running up after the neighbor child. Y después de este vecinito entró el niño, el hijo de esta señora. And here's what her little boy said. Y esto es lo que dice este chiquito hijo de esta señora. Mother, that car would have run over me. Dice, madre, este carro me hubiera pasado por encima. And I was holding hands with another little child. Y yo estaba tomado de la mano con otro niñito. And the car ran over the other child. Y el niñito, dice, atropelló al otro, el carro atropelló al otro niñito. But just before the car hit the other child, Pero hubiera atropellado, pero antes de atropellarlo, a great wind came out from under the car. dice, un gran viento salió de debajo del carro. And the wind picked me up and threw me to the side of the road. Y este viento me levantó y me echó a un lado de la calle. And the car did not hit me. Y el carro no me golpeó a mí. Now, I want to ask you a question. Ahora yo quiero hacerle esta pregunta. Did God love one child more than the other? ¿Amaba Dios a un niño más que al otro? No. No. Why did the car hit one child, but the other child, a great wind picked the child up? ¿Por qué el carro atropelló a un niño y al otro este gran viento lo levantó? I'll tell you why. Yo le voy a decir por qué. And Gordon Lindsay tells you why. Y Gordon Lindsay dice por qué. It's because one child had a mother praying for that child. Es porque uno de esos niños tenía una madre que estaba orando por él. You see, I believe that the Lord loved the child that got hit by the car just as much. Yo creo que Dios amaba tanto a este niño que fue arrollado por el carro. God wanted to spare that other little child. Dios quería también salvar a este otro niño. But nobody was praying for that little child. Pero nadie estaba orando por ese niñito. You see, this answers a lot of questions. Y esto responde a muchas preguntas. This tells us why tragedies happen many times. Esto nos dice la razón por la que suceden muchas tragedias. This tells us why the devil can do such evil things. Esto explica por qué el diablo hace muchas cosas It's malas. because we're not praying enough. Es porque no estamos orando lo We need suficiente. to start praying. Necesitamos comenzar a orar. And then God can move in our affairs. Y entonces Dios comenzará a moverse en nuestros asuntos. Amen. Amén. Well, that mother told the little boy this. The mother told the little boy this. Ahora esta madre le dijo a este niñito lo siguiente.
She said, honey, that was not just a wind that blew you to the side. Dice, querido, esto no fue solo el viento que te hizo a un lado. Said that was God's Spirit that moved you to the side. Ese fue el Espíritu de Dios que te hizo a un The lado. reason you were spared is because I was praying. La razón por la que te salvaste es porque yo estaba orando. You see, that mother's prayer gave God entrance to the situation. La oración de esa madre dio permiso a que Dios entrara en la situación. Without that prayer, both children would have probably been run over. Sin esa oración seguramente ambos niños hubieran sido arrollados. Now let's go to Daniel chapter 10. Ahora busquemos en Daniel capítulo 10. Everybody turn in your Bible. Todo el mundo buscando en sus Biblias. Daniel chapter 10. Daniel 10, And we want to start with verses 2 and 3. comenzando con los versículos 2 y 3. This is a tremendous story about prayer. Esta es una tremenda historia sobre la oración. And this tells us what prayer does. Y esto nos dice lo que hace la oración. Chapter 10. Capítulo 10, And I'll read verses 2 and 3. comenzando a leer los versículos 2 y 3. In those days, I, Daniel, was mourning for 3 full weeks. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. And I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine into my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Now, this is telling us that Daniel is fasting and praying for 3 full weeks. Aquí nos dice que Daniel estaba ayunando y orando por 3 semanas completas. He began to pray on the earth, Él comenzó a orar en la tierra and then something began to happen in the heavens. y algo comenzó a suceder en los cielos. When he started on the earth, Cuando él comenzó en la tierra, something started in the heavens. algo comenzó en los cielos. And an angel appeared unto him. Y un ángel se le apareció. And let's go over to verse 10. Y vamos al versículo 10. It says, the angel said, and behold, a hand touched me, which set me upon my knees and upon the palms of my hands. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. And the angel said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Y el ángel me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Now look at me. Ahora mírenme a mí. Daniel had been praying for 3 weeks. Daniel había estado orando por 3 semanas. All of a sudden, this great angel appears De to him. pronto este gran ángel se le aparece a él. And it says Daniel falls over on his face. Y dice que Daniel cayó de rostro sobre su rostro. I think I would do the same thing if an angel appeared to me. Yo creo que yo también hubiera hecho lo mismo si un ángel se me hubiera aparecido. And the angel said, stand up. Y el ángel le dice, ponte en pie. And it says Daniel stood up trembling. Y dice que Daniel se levantó temblando. Now let's look at what the angel says. Ahora mire lo que el ángel le dice. Look very closely at the next few verses. Mire detenidamente a los siguientes versículos. Look at verse 12. El versículo 12. Then said the angel unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Now you need to underline verse 12. Yo creo que ustedes deben de subrayar el versículo 12. Mark verse 12 in your Bible. Marque el versículo 12 en su Biblia. Notice what the angel said. Note lo que dice el ángel. He says, I began to come when you started praying the first day. Dice, yo comencé a venir desde el primer día que comenzaste a orar. He said, and I am come for thy words. Dice, a causa de tus palabras es que he venido yo. Your words are important. Tus palabras son importantes. Your words are important. Tus palabras son importantes. If you don't pray words, nothing's going to happen. Si usted no ora con palabras, nada va a suceder. Look what the angel said in verse 12. Vea lo que dice el ángel en el versículo 12. Thy words were heard, and I am come for thy words. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Now, I've had Christians tell me this. Yo he oído a cristianos decirme esto. They say, well, I don't really need to pray. Dice, yo realmente no necesito orar. God knows what my needs are. Dios sabe cuáles son mis God necesidades. sees everything. Dios ve todas las cosas. And He'll just do whatever He wants to Y do. Él hará lo que Él quiera hacer. Well, that's not what Jesus said. Esto no es lo que dijo Jesús. Jesus said, you started on the earth first. Jesús dijo, comiénzalo tú primero en la tierra And then things can happen in the heavens. para que comiencen a suceder en los cielos. And look at verse 12. Y vea el versículo The 12. angel says, I am come for thy word. Dice, he venido a causa de tus palabras. Now I want you to put your hands right here on your chest. Ahora yo quiero que usted ponga sus manos aquí en su pecho. Everybody put your hands right Todo here el on your mundo, chest. sus manos en su pecho. Now I want you to go like this. Woo! Y yo quiero que ustedes hagan así. ¡Woo! All right, do it, do it. Háganlo. Tell them to do it louder. Diga que lo haga más Do it. fuerte. Woo! You say, why are we doing that? Dice, usted se pregunta, ¿por qué lo estamos haciendo? Because when you pray, you are sending out signals. Porque cuando usted ora, usted está enviando señales. Just like a radio station sends out a broadcast. Igual que una estación de radio envía fuera señales. Your prayers are broadcasting to God. Sus oraciones están siendo las emisoras. Your prayers are going out like a signal. Sus oraciones están saliendo como señales. And the angels hear those words. Y los ángeles están oyendo esas And the palabras. angels come in on those words. Y esos ángeles vienen en esas palabras. But if there's no words, they can't come in. Pero si esas palabras no hay, entonces ellos no pueden venir. You say, oh, that sounds silly. Y usted dice, eso suena a tonterías. Let me explain something to you about an airplane. Quiero decirle algo sobre un avión. Did you know that airplanes can land even when there's clouds in the air? Ustedes saben que los aviones aterrizan aún cuando el tiempo está nublado. You go out to the airport someday, Vaya al aeropuerto alguna vez. and the airplanes land even when there's clouds. Y los aviones aterrizan aún cuando haya nubes. Have you ever thought about that? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? How do they land an airplane when they can't see the ground? ¿Cómo es que ellos aterrizan ese avión cuando no pueden ver la tierra? You know how they do it? ¿Sabe cómo lo hacen? At the end of the runway, Al final de la pista there's a radio signal that comes out. hay una señal de radio que está siendo emanada. There's a broadcast that comes out from the end of the runway. Hay una transmisión que está al final de la pista. And that airplane picks up on that broadcast. Y ese avión se centra en esa emisión. And the airplane follows that radio signal right down to the Y runway. el avión sigue esa transmisión de esa señal hasta llegar a la pista. That's what the angels do. Eso es lo que hacen los ángeles. When we pray, the angels can follow that prayer in. Cuando nosotros oramos, los ángeles And they siguen can esa come señal. into our lives. Y entonces eso trae poder a nuestras Amen. vidas. Amén. Amen. Amén. You know how to make a pilot of an airplane real mad? ¿Sabe usted cómo enojar a un piloto de un avión? Turn off the radio signal. Apague esa señal de radio. And he's flying around up there and he doesn't know how to land. Y él comienza a volar ahí sin saber a dónde aterrizar. If he ever does land, he's going to be mad. Y cuando él aterriza finalmente, él va a estar muy enojado. Because you turned off his radio Porque signal. usted apagó su señal de radio. But yet I find Christians doing the same thing. Y sin embargo yo encuentro que hay cristianos que hacen la misma They cosa. turn off the radio signal. Apagan su señal de They radio. don't pray. No oran. They don't think they need to pray. No piensan que necesitan orar. And then they talk to God like Y this. le hablan a Dios de esta manera. Why don't you help me? ¿Por qué no me ayudas? Where is God? ¿Dónde estás, Dios? Where's my miracle? ¿Dónde está mi milagro? I don't understand. No lo entiendo. Doesn't God love me? ¿Por qué no me ama Dios? That's stupid. Eso es estúpido. You need to start turning your radio Es signals mejor que on. encienda la señal de You need radio. to start praying. Necesita comenzar a Send out orar, the signals. a enviar las señales. And then God Ah, can do something. y entonces Dios puede hacer algo. Look at that verse again. Mire ese versículo otra Verse vez. 12. El, It says, I am come for thy words. el versículo 12 dice, yo he venido por tus palabras. Now, let's look at verse 13. Ahora veamos el versículo 13. I want to ask you a question. Yo quiero hacerle una pregunta. In verse 12, the angel says, I heard your words on the first day. En el versículo 12 dice que él oyó tu palabra en el primer día. The angel began to come on the first day. Él comenzó a venir en el primer día. But the angel didn't get there until the 21st day. Pero el ángel no llegó ahí hasta el 21 día. What happened for 21 days? ¿Qué sucedió por los 21 días? Was he just trying to make it a long time? ¿Era él que estaba estirando del tiempo por mucho largo rato? No. No.
I'll tell you what happened. Le voy a decir lo que sucedió. The devil was fighting that angel. El diablo estaba peleando contra ese The ángel. demons were trying to hold back Daniel's miracle. Los demonios estaban tratando de detener el milagro de Look Daniel. at verse 13. Mira el versículo 13. It says, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Now that's not a earthly prince. Ahora este no es un príncipe terreno. There's no man on earth that could stand in front of an angel for 21 days. No hay ningún hombre sobre la tierra que se pueda enfrentar a un ángel por 21 días. He's talking about a spiritual prince. Él está hablando de un príncipe espiritual. In Ephesians it calls it principalities and powers. En Efesios se llaman principado y potestades. You see, Satan has a highly organized army. Satanás tiene un ejército muy organizado. He's always tried to copy God. Siempre está tratando de copiar a Dios. God has all types of angels. Dios tiene todo tipo de ángeles. And so the devil tried to copy God. El diablo siempre trata de copiar a Dios. And there was a demon called the Prince of Persia. Y había un demonio que se llamaba el príncipe del reino de Persia. And as the angel of God began to come to Daniel, Y cuando el ángel de Dios venía a Daniel, this demon spirit began to war against the angel. este espíritu demoníaco comenzó a hacer guerra contra el ángel. And for 21 days there was a spiritual battle. Y por 21 días hubo una batalla espiritual. Let's read the rest of it. Leamos el resto. It says, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. So one of God's angels named Michael came to the rescue. Uno de los ángeles de Dios llamado Miguel vino al rescate. And so the two angels of God were able to beat the prince of Persia. Y los dos ángeles de Dios fueron capaces de ganarle al príncipe de Persia. Now I want to ask you a question. Ahora quiero hacerle esta pregunta. Listen closely. Oiga muy detenidamente. What would have happened if Daniel stopped praying on the 10th day? ¿Qué hubiese sucedido si Daniel se hubiese detenido a orar en el 10º día? What would have happened if Daniel had to quit praying on the 15th day? ¿Qué hubiese sucedido si Daniel se hubiese detenido al 15º día? I'll tell you what would have happened. Yo le voy a decir lo que hubiera sucedido. It would have weakened the angels of God. Hubiese debilitado a los ángeles de Dios. The angels of God would not have been able to win that warfare. Los ángeles de Dios no hubiesen sido capaces de ganar esa batalla. Go back up to verse 12. Vaya otra vez al versículo 12. The angel said, I am come for thy word. Dice, a causa de tus palabras yo he venido. You see, Daniel's words were very important. Las palabras de Daniel eran muy importantes. The angel was coming in on those words. Porque los ángeles venían concentrados en esas palabras. But let's say that Daniel got discouraged on the 10th day. Pero digamos que Daniel se hubiese desanimado al 10º día. And maybe he said something like this. Y él hubiera dicho algo así. No, I don't believe prayer works. Yo no creo que funcione la oración. Man, I've been fasting and praying for 10 days. Ya he estado orando y ayunando por 10 días. I'm just going to quit. Voy a terminar. I'm going to go out and eat a big meal. Voy a irme a comer una gran comida. I don't think prayer works. Yo no creo que funcione la You know oración. what would have happened? ¿Sabe lo que hubiera sucedido? The angels of God would have been held back. Los ángeles de Dios hubiesen sido detenidos. Our prayers are much like gasoline to a car. Nuestras oraciones son como la gasolina para un carro. A car has to have gasoline to run. El carro tiene necesidad de gasolina para correr. And the angels have to have our prayers to run. Y los ángeles necesitan de nuestras oraciones para correr. Because look at verse 12 again. Porque vea nuevamente el versículo 12. Look in your Bible. En sus Biblias, véanlo. The angel says, I am come for thy word. Dice, a causa de tus palabras yo he venido. Daniel's prayers were important to the angel. Las palabras de Daniel eran importantes para el ángel. So what does all this tell us? ¿Qué nos dice todo esto? This tells me that we must pray if we want to see God move. Eso nos dice que tenemos que orar si queremos ver el mover de Dios. If you want to see your church grow, then start praying for it to Si grow. usted quiere que la iglesia suya crezca, entonces comience a orar para que If you're an crezca. evangelist and you want to see great crusades, you're going to have to start praying. Si usted es un evangelista y quiere ver grandes cruzadas, comience a orar. If I want to see my Bible school started, I've got to pray. Si yo quiero ver mis escuelas bíblicas, yo tengo que comenzar a orar. Even though it's God's will, it won't happen
happen unless we pray. Aunque sea la voluntad de Dios, no va a suceder a menos que oremos. Jesus said, you started on the earth, Jesús dice, usted lo comienza en la tierra and God can go to work in the heavens. y Dios puede comenzar a trabajar en los The cielos. angels can come in on your behalf. Los ángeles pueden venir a favor suyo. The Spirit of God can work on your behalf El Espíritu de Dios puede trabajar a favor suyo if you will pray. si usted ora. Amen. Amén. How many of you are understanding something new today? ¿Cuántos están entendiendo algo nuevo hoy? How many of you say, I'm going to start praying more? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo voy a comenzar a orar más? You know, unless you understand why to pray, you won't pray. Pero a menos que usted entienda para qué orar, no va a orar. It doesn't do me any good to just stand up here and say, you better pray. A mí no me hace nada decirles a ustedes, ustedes tienen que orar. But if I'll show you why you need to pray, you'll want to pray. Pero si yo les muestro por qué ustedes deben de orar, ustedes van a querer orar. Amen. Amén. Now, I want to look at one last verse. Ahora quiero ver un versículo último. Go with me to Revelation chapter 5. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Everybody turn to Revelation chapter 5. Todos buscando Apocalipsis 5. And I want you to write this verse in your notes. Y quiero que escriba este versículo en sus notas. Revelation 5, and we'll look at verse 8. Apocalipsis 5, versículo 8. I'll read it first in English, Yo lo leo primero en inglés and then you listen to it in y Spanish. usted escuche en español. Verse 8 says, And when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amen. Amén. Now I want you to underline the last part of verse 8. Yo quiero que subraye la última parte del versículo 8. It says that God keeps our prayers in little vials or bottles. Dice que Dios guarda nuestras oraciones en copas. Is that what it says, bottles? Little Cups. cups. Your prayers are kept in little cups. Sus oraciones están guardadas en pequeñas copas. Now I want you to write this in your notes. Yo quiero que usted escriba esto en sus notas. Prayers are literally substance. Las oraciones son literalmente sustancia. Prayers are not just wishes. Las oraciones no son solo deseos. Prayers are not just air coming out of your mouth. Las oraciones no son solo aire que sale de su boca. To God, prayers are literally substance. Para Dios, las oraciones son literalmente sustancia. It's a spiritual substance. Es una sustancia espiritual. Because it says in verse 8 that God can store it up in little cups. Porque Dios dice en el versículo 8 que las guarda en copas. Look what verse 8 says. Mire lo que dice en el versículo It 8. says vials full of odors, which are the prayers of the saints. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Now, I want to explain a little more about this. Ahora quiero explicar un poco más de esto. The Bible is not really clear on some things, Algunas cosas en la Biblia no están muy claras, but I think it's okay if we use our imagination. pero yo creo que está bien usar nuestra imaginación. Look at me. Mírenme a mí ahora. I believe there's a big prayer room in heaven, Yo creo que en los cielos hay una gran sala de oración and it's full of those little cups. y está llena de esas copas de oro. And every cup has a name on it. Y cada copa tiene un nombre en ella. I've got a cup. Yo tengo una copa, Edgar's got a cup. Edgar tiene una copa, You've got a cup. usted tiene una copa Everybody has a cup. y cada uno de ustedes tiene una It's got copa your name on y it. tiene su nombre ahí. Now I want to ask you a question. Y quiero hacerle una pregunta. Does your cup have anything in it? ¿Está su copa llena? Have you put anything in your cup? ¿Ha puesto usted algo en su copa? Do you want to start putting something in your cup? ¿Quiere usted comenzar a poner algo en su copa? Here's what God does. Esto es lo que hace Dios. He looks down on earth, Él mira en la tierra and maybe he sees Jason, y él ve a Jason and he sees all of my needs. y él ve todas mis He necesidades. sees all the problems in my life, Él ve todos los problemas de mi vida and he knows that I need help. y él sabe que yo necesito oración. But that doesn't mean I'm going to get any help. Pero eso no quiere decir que voy a recibir la ayuda. You know why? ¿Sabe por qué? Because he goes to the prayer room, Porque él va a la sala de oración and he says, Michael, y dice, Miguel,
where's Jason's cup? ¿Dónde está la copa de Jason? And he says, here's Jason's cup. Y ahí dice, aquí está la copa de Jason. And God says, is anything in Jason's cup? Y entonces Dios dice, ¿hay algo ahí en la copa de Jason? Michael says, no. Y Miguel dice, no. He hasn't been praying. Dice, no ha estado orando. God says, well, then we can't pour out any miracles Entonces no podemos hacer milagros until Jason puts some prayers in his cup, hasta que Jason ponga oraciones en su copa. even though he's got a lot of needs. Aunque tiene muchas We necesidades, can't pour out any miracles. no podemos derramar milagros. But if I've been praying, Pero si yo he estado orando, if I've been doing my prayers on the earth, si yo he estado haciendo mis oraciones en la then tierra, I've been filling my cup up. y yo he estado llenando mi copa, And when I have needs in life, y cuando yo tenga necesidades en la vida, Michael says, oh, Jason's cup is full of prayer. dice, mire, la copa de Jason está llena de And oraciones. so he pours out a miracle. Y él comienza a derramar un milagro. And I get a miracle. Y yo recibo un milagro. Amen. Amén. Hallelujah. Gloria a Dios. I tell you, this is a powerful thought. Este es un pensamiento poderoso. I want to conclude with this. Quiero terminar con esto. Prayer is your first priority. La oración es su primera prioridad. It doesn't matter if you've got the whole Bible memorized. No importa si usted se ha memorizado toda la Biblia. If you're not praying, you're not going to have much happen. Si usted no está orando, no va a suceder mucho en su vida. But if you'll spend time praying, Pero si usted pasa tiempo orando, you're sending out those signals. está mandando esas Put señales. your hands right here. Ponga su mano aquí adentro Go like this. Woo! y hágase otra vez. You're sending out your broadcast. Usted está enviando su transmisión. You're filling up your cup. Está llenando su copa. And God can pour out a miracle Y for your Dios life. puede derramar un milagro para usted. Amen. Amén. Well, let's give the Lord a hand clap. Vamos a orar. Let's give the Lord a clap. Vamos a darle un aplauso al Thank you, Señor. Jesus. Todos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's conclude with prayer. Vamos a terminar orando. Father, I ask in the name of Jesus Padre, te pido en el nombre de Jesús that each one of these precious people que cada uno de estos preciosos hermanos will have a revelation of prayer. tenga una revelación de la oración. Lord, let prayer become their first priority. Señor, que la oración sea su primera prioridad. Teach them how to birth things into reality. Enséñales a dar luz a la realidad. Teach them how to push it in the spirit into reality. Enséñales a empujar cosas a la realidad. Lord, I pray that their prayers will not just be a duty, Señor, que las oraciones de ellos no sean solamente una responsabilidad, but their prayers will be life unto them. sino que sus oraciones sean vida para Their ellos. prayers will be great power in their Que life sus oraciones sean gran poder en sus vidas, to see the miracles of God take para que place. vean los milagros de Dios verlos. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús.